Hola, ¿cómo están? Es muy lindo tener este encuentro nuevamente en un congreso sudamericano de yoga en las escuelas y niños. Agradezco a la Federación Sudamericana de Yoga por la invitación. Mi nombre es María Ángeles Boigues, soy Gran Máster de Yoga, la presidenta de la Asociación Paraguaya de Yoga y la directora de la Escuela Argentina de Yoga y Yoga Terapia. En esta ocasión que nos toca hablar de yoga en las escuelas y de niños, es tan grato agradecerle a nuestros maestros siempre por tener esta posibilidad. No podríamos llegar hasta acá sin Swami Maitreyananda y Mataji Lakshmi Devi, que gracias a ellos podemos estar siempre presidiendo un congreso y eso es muy lindo. Eh, Qué lindo yoga en las escuelas y yoga para niños. Estaría bueno en esta ocasión, ya que tenemos la posibilidad de llegar a tantos y que todos puedan entender que ya no es un proyecto el de yoga en las escuelas, que se está trabajando hace un montón, que es algo real y que hay una diferencia entre trabajar por ahí con los niños y trabajar en las escuelas. Por un lado, trabajar con los chicos uno lo hace más de una manera totalmente lúdica, desde el juego, desde los cuentos, desde el encuentro más cercano. A veces los niños son súper pequeños y hay que estar ahí y tener ese conocimiento y es re bonito. Pero por el otro lado tenemos el yoga en las escuelas, que es algo totalmente diferente para trabajar. eh, Tenemos esa necesidad profesional, ¿no? De esa responsabilidad de cuando uno está en las escuelas, de que sea una persona federada, como se dice obviamente, pero más que nada entender desde qué lugar trabajamos en las escuelas. Tuve la oportunidad de ser coordinadora de yoga en las escuelas, de haber hecho mi pasantía, haber estado en escuelas, de haber compartido todo este trabajo que es cotidiano y de muchos años, y que es maravilloso el resultado que se logra de trabajar en las escuelas, pero sí es muy importante la parte profesional. Sí, si bien se trabaja obviamente con todas las técnicas de yoga, o en realidad con algunas técnicas de yoga, no todas, porque no todas son las que se va a abarcar en las escuelas, existe un programa en donde se trabaja sobre ese programa, obviamente con diferentes objetivos y también tratando de lograr introducir, que eso es la realidad de lo que se trabaja, el deporte, ¿sí? El yoga deportivo. Más que nada es lo que siempre estamos trabajando en las escuelas, es el yoga deportivo. Si bien se desmenuza y se trata de un trabajo que es durante todo el año, que no tiene nada que ver con lo que ya hay en la escuela, incluso no nos pisamos como disciplinas, esto se trabaja desde un lugar totalmente laico y es importante reconocer eso, que no tiene nada que ver con ningún tipo de religión, es totalmente institucional, manejado obviamente por la federación, las asociaciones, siempre es institucional, y lo que hacemos es lograr que se pueda competir entonces en yoga deportivo o en las diferentes escuelas y que entonces desde ese lugar, desde la escuela, que es sumamente importante, poder tener esta educación espiritual que tiene el yoga deportivo. Y ahí me voy a detener un poquitito para que podamos comprender qué trabajamos cuando trabajamos el yoga deportivo en las escuelas. Más allá de que el yoga deportivo no solamente se trabaja en las escuelas, que también existen los campeonatos mundiales, como ya seguramente estuvieron viendo, y todos los campeonatos que hacemos de yoga deportivo, pero la importancia que tiene poder trabajar desde la escuela, desde esa edad con los chicos en ese ámbito, y
no competir con otras disciplinas que pueden parecer similares a yoga, y que nada que ver. Nosotros no llevamos ningún elemento a la escuela para que no tenga que ver con otros deportes, no trabajamos entonces con ningún material que tenga que ver con dibujos, simplemente trabajamos obviamente desde lo físico y para obtener un resultado espiritual. ¿Qué es lo lindo del yoga deportivo? Es que es sumamente espiritual y que tiene competencia. A veces parece que cuando uno habla de competencia estaría diciendo, no, pero ¿cómo competir? Pero la realidad es que tenemos que entender que todo el tiempo estamos en competencia, que es necesario educar a los chicos desde ese punto de vista, desde la competencia, a ser competente en la vida, pero desde un lugar espiritual, entendiendo entonces la competencia desde lo que sentimos. La mayor experiencia que un ser humano puede vivir en la vida es desde la competencia, ¿sí? Lo que nos hace sentir esa circunstancia, cómo nos sentimos y cómo nos sentimos con los demás en el momento que estamos compartiendo. Entender que uno puede perder en una competencia. ¿Y qué tiene que hacer en el caso de que pierda? Nada, simplemente es que hay que mejorar, hay que prepararse mejor para la próxima vez. Uno va entendiendo desde ese lugar y desde ese lugar se trabaja con los chicos a través de las distintas técnicas que hay en yoga. Lo que se va a trabajar es precisamente eso, que aprendan a competir, pero que aprendan a vivirlo desde el lugar del afecto. El afecto, los sentimientos, todo lo que se vive en ese momento de la competencia, ¿sí? La alegría de competir, la alegría de ser parte de esa circunstancia y todo lo que nos deja. El aprendizaje mientras estamos preparándonos, el entrenador que va a realizar ese trabajo durante el año, cada una de las cosas que se van a utilizar, todo lo que tiene que ver con el entorno de esa competencia, y desde ahí, desde el yoga deportivo, son las mayores experiencias que pueden vivir los chicos aprendiendo a manejar entonces sus afectos, cada una de las sensaciones que va a vivir y trabajando con compañerismo, entendiendo que no hay un enemigo en el que está en el otro competidor, ¿sí? No hay un enemigo, sino que todos estamos compitiendo y que somos contrincantes en todo caso, pero que estamos compitiendo, que elegimos lo mismo y que nos vamos a superar. El otro siempre me va a ayudar a superarme, a saber que en la vida siempre voy a tener que competir, que voy a necesitar ser competente. Bueno, dicho esto, que era lo que quería aclarar, porque es lindo entender desde qué lugar estamos en la escuela y por qué a veces por ahí me preguntan si todos pueden trabajar en la escuela, cualquiera puede trabajar. En realidad, para trabajar en las escuelas uno tiene que tener justamente esa especialidad, no puede tener algo básico en yoga y tener el conocimiento nada más de algunas técnicas, sino que sí tiene que prepararse en yoga deportivo, tiene que prepararse entonces en yoga en la educación y hacer esa pasantía en la escuela, ¿sí? No cualquiera puede estar en ese lugar porque obviamente existe un convenio para que uno pueda llevar a cabo ese programa que se trabaja en las escuelas. Y es una experiencia maravillosa. Otra de las cosas que les puedo dejar de la experiencia de haber estado en las escuelas es que tenemos que trabajar con las distintas técnicas de yoga, pero específicamente algunas técnicas para que sean un aporte importante para el resultado. Por ejemplo, es importante trabajar con las posturas, con el conocimiento de las posturas, darle una vuelta artística a las posturas, entonces los chicos tienen que aprender, tienen mucha capacidad de memoria, así que eso es muy sencillo, además siempre se empieza enseñando
con la mayoría de las posturas tienen nombres de animales, son fáciles de recordar y de esa manera se puede trabajar, y trabajando las distintas partes del cuerpo, porque así empieza uno a tener el conocimiento también en esa etapa en la escuela en donde necesita tener el reconocimiento de su cuerpo, trabajando desde la postura para aprender no solamente la postura por su nombre y por su ejecución desde lo físico, sino que también entendiendo lo importante de una buena postura de nuestra columna, ¿sí? Entendiendo la respiración, aprendiendo a respirar, que a veces no es compatible la forma en que respiramos cotidianamente con la que en realidad está bueno aprender a respirar de manera consciente, porque ellos lo van a aprender de manera consciente para que después se pueda trabajar de manera inconsciente ya con un aprendizaje que va a generar un estado, eh, un mayor bienestar, evitando incluso hasta lesiones, evitando formas de recuperarse, ¿sí? Evitando inconvenientes. Hay algunas cosas que no se trabajan, como el acroyoga, que son peligrosas y eso no se trabaja en las escuelas. No se necesita trabajar con los chicos en las escuelas de meditación, entendiendo de que ellos no necesitan ir hacia adentro, cerrarse, sino que eso es un trabajo para adultos. Los niños están hacia afuera y se tienen que expandir, necesitan expresarse y aprender entonces desde lo físico a trabajar con su cuerpo, a trabajar desde también aprendiendo lo que nos afecta, las emociones, los sentimientos, cómo nos relacionamos con los demás, desde un lugar de convivencia, una sana convivencia. Eso es lo que aporta también el yoga deportivo. Y entonces la técnica, por ejemplo, de Namaskar es maravillosa para trabajarla en las escuelas. Es algo bien dinámico para que los chicos puedan comprender cómo uno va pasando entre respiraciones y va aprendiendo a trabajar a través de la respiración, cuál es la respiración que va a necesitar cuando tiene una actividad que es un poco más dinámica, cuando es más tranquila. Aprenden sí también a relajarse porque como todo el tiempo no pueden estar en actividad, sino que entienden también el momento de la tranquilidad, así que la relajación es también parte de lo que se trabaja en la escuela. Y algo sumamente importante, que hay mucha cantidad de chicos por ahí que tienen un montón de problemas de concentración, a veces incluso llegan a estar medicados con distintos tipos de inconvenientes, pero no quiero entrar en eso, pero sí se trabaja un montón con las técnicas de concentración para que los chicos puedan lograr en un proceso de esa concentración tan necesaria en el momento y tan necesaria para la vida completa, porque uno necesita en realidad no solamente cuando es niño entender la concentración, sino siempre, porque siempre el hecho de distraernos no permite que estemos aquí y ahora. Así que esa parte de trabajo con los chicos y en la escuela es sumamente maravillosa y da unos resultados que la verdad que a uno le genera una satisfacción maravillosa de saber que uno puede aportar estas semillas desde ahora, desde los más pequeños, que en realidad son el futuro. Ellos son el futuro. Entonces es maravilloso que uno pueda estar en el presente trabajando para un futuro mejor, para un futuro que los chicos enseguida lo captan y resulta que es maravilloso. El mayor problema por ahí que existe es el desconocimiento de lo que es yoga en las escuelas, el desconocimiento del yoga deportivo, y entonces por ahí se genera eso de que uno no sabe qué es lo que va a suceder cuando trabaja en yoga con los chicos, y es muy divertido trabajar con ellos, aprenden muy rápido,
pero también tienen a veces conceptos errados de lo que es el yoga por el hecho de que hay mucho desconocimiento, ¿sí? Hay mucha mala información, entonces siempre consideran ellos que hacer yoga es simplemente sentarse y decir om, y entonces eso me va a aburrir. Y es absolutamente nada que ver lo que se trabaja, y es un proceso maravilloso, después se logra un trabajo realmente increíble, con un resultado final que uno cree que va a ser solo para ese momento, pero la realidad es que marca un montón en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque parece que eso que los chicos se llevan en ese tiempo que estuvieron haciendo yoga deportivo y aplicando técnicas de yoga es solo para ese momento, y no es así, es para toda la vida. Entonces, para todas las vidas que uno vaya incorporando técnicas en las cuales uno va a tener una mejor calidad de vida, y desde aportarlo desde tan pequeño es algo que es extraordinario y maravilloso. Entonces, ojalá que cada vez más profesionales elijan trabajar con los chicos en la escuela, y desde los niños, en los hogares, en los centros, en las escuelas, en todas partes podamos trabajar con los niños que son el futuro. También quisiera colaborar por ahí con, como había dicho antes, con esta técnica de Namaskar, que Dharmachari Maitreyananda, él fue el que desarrolla esta técnica dinámica en la que se trabaja con los saludos dinámicos en las escuelas, pero tienen que entender desde ese lugar que está bueno trabajarlo de manera dinámica, que uno no puede trabajar con los chicos de la misma forma que puede a veces trabajar con los adultos, ¿sí? Sino que ellos necesitan como otro tipo de velocidad, y entonces uno tiene que conectar con ellos y con esa velocidad y tratar de coordinar cada una de las técnicas, como por ejemplo, si uno está trabajando, ejemplo, el saludo del gato, que parecería que uno lo tiene que trabajar de una única forma y simplemente movilizando el tronco, y lo tiene, y los chicos se dispersan muy fácilmente. Entonces, lo mejor de todo es trabajarlo de manera dinámica, en el sentido de que presten atención e interactuar con ellos. ¿De qué manera? Diciendo, bueno, vamos a hacer una inhalación, vamos, todos respiramos por la nariz, inhalamos, abrimos bien el pecho, y ahora cuando exhalamos lo hacemos lento, 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 y vamos a generar un lomo de gato mucho más grande, más, ese lomo de gato. Muy bien, y ahora inhalamos y vamos a generar nuevamente ese lomo de gato, y tratar de interactuar y hacerlo un poco más dinámico, ¿sí? Para eso lo que uno tiene que lograr como profesional es dominar todas las técnicas de yoga, y tener esa pasantía en la escuela para aprovecharla siempre con los chicos, porque uno cree que por ahí eh, todas las técnicas que conoce ya las puede como incorporar, y que enseguida la van a captar porque uno las tiene todas en su cabeza, pero no, necesita esa práctica continua, ese contacto con los chicos, y lograr ese feeling que necesita tener por ahí con los chicos, ese ida y vuelta, para que puedan captar que eso se puede realizar, y que no tengan ese concepto errado por ahí de que no pueden hacer yoga porque se van a aburrir. Entonces está bueno, pero se trabaja, como les decía, no tanto de una manera lúdica, sino que uno tiene que trabajar porque tiene un programa específico con distintos objetivos en la escuela. Entonces tiene que lograr poder trabajar con ellos, si es con la técnica de Namaskar, que el Namaskar sea lo suficientemente interactivo, no demasiado pausado y aburrido, porque eso ellos no lo pueden captar. Entonces lo tengo que trabajar, no de manera como un juego, sí con seriedad, con responsabilidad,
pero sí y siempre interactuando para que ellos lo puedan captar. Enseñar las posturas, como les decía, desde siempre primero las que tienen los nombres de animales, porque eso genera una memoria fácil para recordar, igual ellos se acuerdan siempre. Trabajar mucho con la técnica de enganches, de posturas, porque eso hace que una vez que ellos aprenden esa técnica, se dan cuenta de la expresión que pueda tener el cuerpo en ese trabajo y esa maravilla de poder expresar lo que uno siente cuando uno se da cuenta también que ellos pueden percibir cada una de estas cosas. Además, en el yoga deportivo no es que va a ganar el que sea más flexible, sino que aquel que pueda dominar sus sentimientos, ¿sí? El que pueda tener la capacidad de llevar adelante esa competencia, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces eso hace que uno se prepare en la vida para cualquier cosa. Eso hace también que no haya límite, que no exista un límite para la competencia, o sea, que no sea un privilegio de algunos, que porque si uno es flexible o porque otro es fuerte o porque alguno tiene, sino que cualquiera puede lograr ser campeón en esa competencia, simplemente va a ir con la preparación espiritual suficiente para eso, y eso es importantísimo, porque los va a preparar entonces en cualquier tipo de competencia en la vida, cuando tengan que enfrentar cualquier circunstancia, y desde un lugar de tranquilidad, no de responsabilidad. ¿Mm? Eh, Muy bien. Entonces, hablábamos por ahí desde el Namaskar, que tiene que ser algo que sí lo incorporás. Tenemos que aprender a trabajar con las distintas partes del cuerpo para que las puedan identificar y puedan armar con creatividad cualquier serie que tengan que armar o algo que tengan que realizar para la competencia. Y otra de las técnicas que se trabaja mucho es las posturas de cara. Como sabemos, las posturas de cara hacen que cada vez que yo cambio mi cara, también puedo cambiar entonces una emoción, un estado de ánimo, algo con lo que conecto. Entonces es excelente trabajar las posturas de cara porque son muy divertidas, porque hacen que uno conecte con distintas cosas y después eso queda más allá de que pueda llegar a ser algo similar a un juego, pero no se trabaja desde ese lugar, sino que tal vez está bueno trabajarlo, como les dije, no desde el juego. En las escuelas se trata de trabajar desde otro lugar, desde por ahí la conexión con lo que sentimos. Ejemplo, decir, bueno, si tuviésemos una sorpresa, ¿qué cara haríamos? ¿Y qué gesto haríamos con nuestras manos, nuestros brazos? Y entonces aprender a trabajar de esa manera, como decir, sorpresa, y trabajar desde ese lugar. Si uno dice, si estuviésemos enojados, ¿cómo estaríamos? Y eso hace que uno vaya conectando con las distintas emociones. Entonces trabajo no solo con la cara, sino que también voy haciendo una expresión corporal. Y eso genera una identificación y que también se entiende que esa dinámica hace que yo también pueda entrar y salir de una emoción que es en realidad pasajera. Y de esa forma empiezo a trabajar entonces también espiritualmente. Pero obviamente por eso es que no es que cuando uno va a las escuelas necesariamente tiene que trabajar con una práctica de la misma forma que por ahí se hace en un salón, en un lugar. Se puede trabajar en el ámbito de aulas, eso está muy bueno porque nosotros tenemos la capacidad de poder organizar siempre el trabajo dentro de un aula. Obviamente que vamos a necesitar el espacio que esté libre de bancos y movilizarlo, pero se puede trabajar de esa manera, o elegir el gimnasio o un espacio.
pero lo bueno es que podamos siempre estar trabajando y con los chicos. Es lindo trabajar tanto con niños porque, bueno, ya saliendo del ámbito de las escuelas, cuando trabajamos con niños, que a veces pueden ser como más pequeños, entre 3, 4 años, y trabajar con juegos, con el armado de distintos juegos que tienen relación con las posturas de cara. Hay muchos juegos para trabajar. También se trabaja mucho con los cuentos, el armado de cuentos, contando un cuento y así aprendiendo distintas técnicas. Es algo muy divertido. Eh, También se puede elegir armar un cuento y que ese cuento sea ilustrado y pintar ese cuento aprendiendo, ¿no? Con también los colores que son positivos y demás, y se trabaja un montón. Eh, Hay mucho para trabajar y es sumamente satisfactorio, es maravilloso ver siempre los resultados que generan trabajar con técnicas de yoga con niños, tanto en el ámbito escolar, en las escuelas, como cuando no se trabaja en las escuelas. Y bueno, este es mi aporte desde mi propia experiencia, en donde es maravilloso continuar en este camino y siempre poder colaborar con una semillita en el lugar donde uno esté. Pero siempre tengan en cuenta que somos profesionales y que está bueno siempre trabajar desde un lugar de responsabilidad y sobre todo cuando trabajamos en las escuelas. Para eso están obviamente entonces las instituciones, las asociaciones, los convenios realizados a través de la federación para que podamos trabajar profesionales responsables en cada uno de los establecimientos. ¿Mm? Bueno, muchísimas gracias y sigan disfrutando del Congreso. Para mí fue un gusto estar. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Gracias.